Mashnakonati lectura bíblica tenredashkatoyarkangichi. ¿Cuántos escucharon la lectura bíblica? ¿Qué libro era? Libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1 hasta el versículo 32. Bueno, la historia. Hoy en esta preciosa noche quiero hablar de un personaje muy importante de aquellos tiempos. Su nombre se llama Isaac. Isaac era hijo de Abraham y su madre se llamaba Sara. Abraham y Sara tuvieron Isaac a los 90 y 100 años. Más no bata con 90 años y 100 años tacharespa. O sea, yuyixito caspa macharesca. Isaac. Dice la historia que Abraham, no más que todo Abraham, sino más bien Sara, no podía tener hijos. Era estéril. Nacho, o sea, mana wawa tacharina tapudi. Ahora esta familia, Dios los llamó. Ellos estaban en Ur de los Caldeos, donde había abundancia de riqueza, una vida cómoda, había de todo. A estas personas Dios los llamó. Entonces, cuando Dios los llamó, Dios hizo un pacto con Abraham. La historia es larga. Ya. Quiero que entiendan esto, hermanos. Así tata cholongeaso nacho. Ya. Entendí chonene que hay historia. ¿Qué cho apenesa nene? Abraham y Sara causar su lugar Ur de los Caldeos nisca. Maipe mi kushkitiarca, mi conatiarca, tuque alaja suma causana lugar car. Chay lugar manta Dios ka Abraham ta kanin nispa Abraham. Kai manta juxi. Ri. Nyuka mi kan maipi causana lugar ta ka ricochis. Chay lugar ka kanga mi manahawaya sumag lugar. Kamba wawa kuna nieto kuna pues bendicias kamikan. Ahora, reconche que hay personaje, por ejemplo, mantaca Abraham, por fe, obedeció el llamado de Dios. Dejó el mejor lugar. Tomó rumbo hacia el destino que Dios había dicho. Ahora, Chaymon Chayán. Y como Dios es justo, Dios cumple lo que promete. Entregó tierra. Ahora Abraham dijo, wow. No tengo ni un heredero. Ahora, ¿a quién le voy a dejar tanta herencia? Alguien dijo, no es así también. Piman saquisha. Entonces, cuando Dios recorrispa a Abraham, no se preocupe, porque muy pronto van a llegar a tener un hijo. Y su nombre será Isaac. Sara que hoy hace. ¡Ay! ¡Ay! Tayuca cayuy, mauca, Isaac charito cosar. Ñuca anchuar mi con la costumbre y aguarstuque mañacha queresca. ¿Cómo va a creer que en esta edad voy a poder tener un hijo? Ahora, hermanos, para el ser humano todo es imposible. Para Dios, nada, ninguna cosa es imposible. Ahora, de este personaje llamado Isaac, quiero compartir
la palabra de Dios. Cancón aña Biblia tres intendengiche ña ñoca asita taña historia charix mantak pala. Ahora, ya Abraham wañun Isaac casarán, Isaac warmi que carca mi Rebeca. Isaac shutiganisanin pacificador. En otras palabras, Isaac era un hombre de paz, un hombre de tranquilidad. Eso era. Entonces, tal como Dios había prometido, Isaac estaba en la tierra prometida llamado Canaán. Ahora, cuando menos pensado, hermanos, menos pensado, llegó hambruna a Canaán. ¡Wow! Ahí está el problema. Isaac comienza a desesperar. Porque una hambruna es hambruna, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios aparece, dice, a ver, Isaac, un momento. Por favor, no te vayas a Egipto, sino más bien, quédate en tierra llamado Gerar, donde está reinando el rey Abimelech. Entonces, tal como Dios dijo, Isaac sale de Canaán, va a un lugar, a un pueblo llamado Gerar. Entonces empieza a radicar en aquella ciudad. Pero antes de eso hay un problema. ¿Hay problema, Carque? ¿Se leyeron la Biblia? Biblia. Había un problemita. Dice que la esposa de Isaac era bonita. Y como era bonita, entonces dijo, ahora si yo digo que ella es mi esposa, a lo mejor para quedar con mi esposa me pueden matar, me puede costar la vida. Entonces, mejor para poder proteger mi vida, voy a decir que ella es mi hermana. Pasó eso. Entonces entraron, ya estaba en tierra de Gerar, cuando un día dice que este rey Abimelech estaba en una casa, cuando él salió a la ventana, dice que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Y cuando vio esto, Abimelech se enojó. Dijo, ¿por qué usted no dijo la verdad? ¿Qué obedecido de uno de estos hombres de este pueblo, a lo mejor se hubiese tocado a su mujer? ¿Por qué usted no dijo que ella era su mujer? Pasó eso. Luego este rey Abimelech dice, por favor, escuchen todos los varones de aquella tierra. De aquí en adelante, por favor, no toque ni a Isaac ni a su esposa. Que déjenme vivir en paz. Luego dijo Isaac, aquí lo tienes todo. Isaac empezó a trabajar. Entonces, cuando empezó a trabajar, dice que él empezó a cosechar 100%. Se hizo de un momento al otro un hombre rico. Llegó a tener ovejas, vacas, empleados, empresas. Al ver esto,
los filisteos se enojaron muchísimo. Y hasta el rey Abimelech dijo: Isaac, por favor, usted ha hecho más poderoso que nosotros. Inmediatamente, vete de aquí. No queremos ver aquí. Así sucesivamente narra la historia. Konan asitata ratukan konamong parlasa, konan kay chisipah tema mikan, las flaquezas y las fortalezas de Isaac. En nuestra vida cotidiana, cada ser humano tenemos tiempos altos y tiempos bajos. Hay tiempo de debilidad y hay tiempo de fortaleza. El libro de Génesis es una lección que nos enseña que la vida cristiana no es fácil y tampoco es imposible. Para llegar a una etapa de madurez espiritual, llegar a ser un hombre, una mujer espiritual, tiene un costo, tiene un precio. Ahora usted dirá, ¿cuánto será? ¿Cuánto tengo que pagar? Ahora, si fuera algo, asuntos de recursos económicos, podríamos hacer. Ahora no es eso. Entonces, número 1, vemos Isaac enfrenta la prueba. Y me vas a apuntar acá. Isaac tuvo que enfrentar, ¿qué cosa? La prueba. ¿Cuál era la prueba? De un momento llegó hambruna. O sea que de un momento al otro imatichayan, yaricay, mikuna manatiarca, España mana producirca, tucu y tucun. Entonces riquechaipe Isaac y matucun. En medio de prueba, y mataron Isaac. Isaac estaba desesperado. Porque recuérdese que su padre Abraham, también cuando llegó a Canaán, tuvo el mismo problema. Y Abraham, ¿a dónde se fue? A Egipto, buscando buenos días. Así sucesivamente. Ahora, Isaac también estaba pensando lo mismo. ¿Ir a dónde? A Egipto. Y Dios, ¿qué ha dicho? Isaac, por favor, no quiero que vaya a Egipto. Más bien Dios dijo, quédate en Gerar, donde está viviendo el rey Abimelech. Quédate allí. Ahora, hermanos, Isaac en medio de prueba escuchó la voz de Dios. Y matame Isaac oyesca. Dios rimasca shimikunata. Como cualquier ser humano, no concebida problemas recurren kuski y ya recurren trabajo recurren a ver imaletica y cuerpo. Desesperado Nacho y ahí todivicani y matu cosa mai monta surcosa y mata sinati rurasa y más problemas recurren bueno infines de cosas. Pero Dios quería probar la fe de Isaac. Entonces Isaac sobre todo escuchó la voz de Dios en tiempos de hambruna. Queridos hermanos, es muy importante en nuestra vida cotidiana, antes que tomar malas decisiones, escuchar la voz de Dios. Número 2, Isaac obedeció a Dios. Isaac quería ir ¿a dónde? A Egipto. Pero Dios dijo, no te vayas, quédate. Riconchi y mata. Chinaspaka Isaac, Dios rimasca shimikonata uyaspaka kazunata kazariskata riconchi.
Isaac cuidó de no caer en el pecado de su padre. Se llama agita rikunchi. Pai poyaya imatitukurk. Ya changichik. Manatsunya hamanikurkani. Yo yexito kahpe Dios ka imanis kami. Sukari wawatami charigring. Kote mama sara ka kriskach. Mana. Imaniskat. Ay, nyo kakayo yihigamay ta charito kosari. Ahora, ¿cuál sería el fracaso? El fracaso de su padre era, o de sus padres podríamos decir, Sara, en lugar de confiar en la promesa de Dios, Sara dijo, es que yo ya soy de edad, no voy a poder tener, a lo mejor Dios está burlando de mí. Y esta mujer dijo, ¿sabes qué, Abraham? Tenemos una sierva, mejor acuéstate con ella para que puedas tener un heredero y para que él pueda quedar con toda esta herencia. Y Abraham fracasó. Ahora, kaipi que reconozcote Isaac chaipi pandarinamantaka cuidariscan. Ricunchi en tiempo de hambruna, un hombre que escuchó la voz de Dios, un hombre obediente a Dios, un hombre que cuidaba no caer en las mismas tretas de sus padres, así sucesivamente. Número 2, Isaac cayó en la mentira. Aquí fracasa Isaac. Pasó la prueba, enfrentó la prueba. Pero cuando menos pensado, para entrar a Gerar, como les decía y como dice la historia, que la esposa de Isaac era bonita y por temor a la muerte, ¿qué pasó? Mintió. Rebeca no era su esposa, más bien era su hermana. Y matitokun, Zusa. Ahora, ¿cómo yo que está posando? ¿La mentira es pecado o no? Maihin si tú que manteas de hatun huch. Segurito. Kung iman siya kung sabihin, ay, kay hutsayazi, kay hatun hutsayazi, kay hutsayazi. Pecado es pecado. Pecado es pecado. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, no hay pecado chiquitito, no hay pecado mediano. Hola. 2. Amoroso. ¿Aló?
misericordioso y Dios es tan bueno. Imata si rojarka kai isaktak. Kung gata sipspachits ka kanga. Haitas pachkachas ka kanga. No. La gracia de Dios fue manifestada en medio de fracaso. A pesar de que Isaac, como cualquier ser humano que cometemos, el amor de Dios estaba allí. Dios perdonó, Dios dio una oportunidad, porque Dios había hecho un pacto ¿con quién? Con su padre. Y ese pacto era un pacto perpetua. O sea, palabra perpetua quiere decir para siempre. Entonces, en medio de fracaso, Dios demuestra su amor y su misericordia a este hombre fracasado. Ricky. Chenaspaka, chaitam rikunchi. Chaipuasa pica, número 3 pica rikunchi. Isaac recibió en abundancia la bendición. Desde el versículo 12 hasta el versículo 14 rizaspa cancona entendeto con gechi. Fracasó, Dios perdonó, continúa el pacto, la promesa que Dios había hecho con su padre Abraham. Después de haber mentido, Dios continúa tratando con Isaac. Dios continúa. ¿En qué manera? Dios bendijo materialmente en abundancia a Isaac. Ricky. Aún pandarich peps Dios ka imatajurras sakishkacho. Kungarishkacho. Maná. Dios ka paipagiaya Abraham arininakushka mantaka. Che arininakushka ta manapakin. Manapakishka mantaka Isaac man kasinaspaka imatarurang. Isaac man Dios nirka nispa imagina mi kambagiaya Abraham arininakurkani. Kambawawa wawakuna nieto kunapis bendiciasca mi kangi sinaspaka chay palabra ta Dios mana anchuchina karka. A pesar de fracasar pepes imatarurasca. Dios ka bendiciasca. Ricky. Isaac recibió un buen rendimiento de riquezas. Sale de la hambruna, sale de la tristeza, sale de la necesidad. En aquel lugar, entonces Isaac, en otras palabras, ya no era cualquier hombre, sino más bien era un hombre que había prosperado demasiadamente. ¿Y quién le hizo prosperar? Dios. Rique. Chapuasapica Rikunchi llegó a tener tantas ovejas, vacas y sirvientes. Hermanos. Ese mismo Dios de Abraham, ese mismo Dios de Isaac está contigo y conmigo. A pesar de que como Isaac fallamos, como Isaac equivocamos. Muchas de las veces, como dice en el libro de Primera de Juan capítulo 1 verso 7 en adelante, muchas de las veces nosotros decimos no fallamos en nada. Y cuando decimos no fallamos en nada, nosotros mentimos a Dios. Y la verdad no está en nosotros. Ario mal. Wakim chas na nyo konsining chinacho. Wakim chas na atska hinti ko na yuyang. Wag nyo antes imapi mana pandarin, mana chay warmisina, mana chay karisina, mana chay joven sina, mana chay señorita sina. Nyo gracias a Dios chay manta, mana nyo wakim chas na yuyanchi. Pero nyo konsi chas na yuyaspaka imata juranchi. Dios taka juzapimi churanchi. Aunque de pronto no cometes el pecado que cometió tal hermano o tal hermana, pero a veces en nuestro corazón, ¿qué hay?
murmuración, orgullo, ignorancia, envidia, blasfemia. Ñu casa azicana tamunana. Ahora yo les pregunto, ¿checan hucha o manahucha? Hucha. Pero reconche imatakaipi Isaac mantarrikukpika, aunque Isaac chailea kahpi Dios kasakishkacho. Mana? Chay mantami que kimsnyo kapskausa yung porikon chihuahuas. Ario man. Nyo con vida cristiana pe punzanta mi nyo con charinchi tropiezos. Punzanta mi nyo con wachtarinchi. Punzanta mi nyo con wakin bi kazukcharinchi. Punzanta wakin bi nyo con desanimarinchi. Ario man. A veces hay momentos que nos sentimos desanimados. A veces cansados. A veces decimos, Señor, muriendo me libraría de todo. A veces decimos, Señor, ¿por qué yo debo ser pobre? A veces decimos, ¿por qué? Dios tuvo que probar a Isaac. A veces nuestra vida cotidiana, de un momento al otro, hoy estás con dinero, mañana puede ser que no tengas nada. Hoy estás con negocio, mañana puede ser que no tengas nada. Hoy a lo mejor estás en pobreza, mañana tu día puede ser un día de alegría, un día de bendición. Pero lo que sí, tenemos que pasar un tiempo de prueba. Y nosotros como cristianos día a día enfrentamos, hermanos. Día a día enfrentamos. Día a día tenemos lucha. Nuestra pelea es larga. Nuestra pelea es continua. Nuestra pelea no es contra la carne ni contra sangre. Nuestra pelea es contra los huestes celestial, que es el mismo enemigo que destruyó a la primera pareja, a muchos hombres de Dios. Ese mismo enemigo, cada vez que usted y yo queremos mejorar, queremos superar, queremos alcanzar la madurez espiritual, ese enemigo nos ataca, nos persigue y por eso muchas de las veces sentimos debilitados. En medio de ello, Dios está contigo. Dios está contigo. Aunque muchas de las veces fallamos, pero Dios te ama. Muchas de las veces equivocamos. Dios te dice, ven a mí. Entonces, chabuasa bikasi con chicote imata, isah kasin sa imamitoxka, manahawas rico tokong gawas. Baka konayo, oveja konayo, ya serviente konayo. Chaita rico pica contra rico chica. Número 4 pica, Isaac enfrentó la envidia de los filisteos. Aquí vuelta aparece los celos. Wow. Versículo 14 manta, verso 16, cama ricopica. Riconchich, Isaac enfrenta la envidia de los filisteos por su prosperidad. Si no se cae filisteo con agrencan, carol manta samusca, may manta samusca, kay lugar picanca, ñañu kun sigmantayazi, kuski yuk tukungi, animal yuk kun atukungi. Al fin y al cabo, kay rey Abimelech pesning, por favor, mejor kay manta suksis pari, ladoyas pari, anchos pari, canto kuskangi, más poderoso que ñukanchi. Hermanos, muchas de las veces vas a enfrentar oposiciones, envidias, celos espirituales, celos sociales, celos económicos, pero recuerde que Dios está contigo. Ahora, Isaac man kapitik chay fama takakork, abriguawas. Pitik chay fama takakosk. Dios ya. Aunque por un tiempo estaba derrotado, pero de un momento levantó.
De un momento Isaac aparece con tanta riqueza y estos filisteos se enojan. Hermanos, cuando Dios está contigo, usted puede estar tirado en el piso, hayas perdido todo, hayas fallado, hayas fracasado, hayas caído. A lo mejor como que ya no tienes esperanza, como que no hay remedio. Ese mismo Dios de Isaac, ese mismo Dios te extenderá la mano y Dios te levantará. Y tú estarás en mejor lugar. Y cuando tú estás en mejor lugar, alrededor de su vida, alrededor de su familia, alrededor de su ministerio, usted va a tener muchos opositores. Isaac tuvo paciencia en medio de conflicto. Y matam Isaac kacharshka. Versículo 17 al 21. Isaac kapiñarisca nacho. Claro, pues con mi trabajo, pues que molesta nisca nacho. No. En medio de envidia, Isaac tuvo ¿qué cosa? Tuvo paciencia. Isaac no enfrentó con sus enemigos. O sea, no trató de enfrentar. No trató de decir, a ver, ¿por qué me reclama? Pues claro, pues con mi trabajo, con mi sudor. Trabaja, pues si quieres tener como yo. Eso no dijo. Isaac enfrentó con paciencia. Y como su nombre mismo dice, Isaac era un hombre de paz. Isaac no estaba buscando enfrentar, sino más bien pacientemente. A lo mejor puso en las manos de Dios. A lo mejor él se humilló. Entonces, Isaac dejó los pozos que él había descubierto. O sea que Gerar pueblo manda para su lugar Berseba Nisca Pamba Monmarizín. Chay Pamba que carca Ninsitascat puro tío Azpazul. Chay Pimarico Tipugio Kunata Axanata Casarín Yaco Zuxich. Punta Pugio Taña Isaac Pach Michicuna Pugio Pascapica Yaco Ricorín. Sinaspaka kotikay filisteo manta parte pastor ko na samosaka piñanaco itakazarin sa ipugyo manta. Isaac chaita saki. Koting kailado mo sukte poso tapaska. Chay pipis piñanaco itiang. Chay tapis saki. Entonces kakote sukte lado mo sukte pugyo tapaskan. Chay pugyo pecar hasta un suma alajito yaco ricorín. Entonces caimata riconchicnin. Isaac dejó los pozos que él había descubierto. Dijo, ya, no hagamos problemas. Ni mis pastores, ni sus pastores que vivan en conflicto. Les dejo en sus manos. Ahí quedan los pozos. Me voy hasta más para allá. Fíjese. Isaac aprendió a vivir con paciencia en medio de oposición. Y matamiachas que Isaac, paciencia en causana. Con razón la ciencia también dice, todo se puede lograr con paciencia, con calma, con tranquilidad, siempre rogando a Dios y con la bendición de Dios se puede lograr. Rick, pues que con se nos paca, riconchimari se nos saca y mata. En medio de conflicto, hermanos, debemos tener ¿qué cosa? Paciencia, paciencia. Sé paciente. Si caminas con paciencia, vas a lograr. Trabajas con paciencia, vas a lograr. Enfrentas la situación con paciencia, vas a tener éxito. Entonces, en nuestra vida cotidiana, uno de los ejes principales para el éxito es la paciencia. Aprendamos la paciencia de este hombre llamado
Isaac. Nacho. Última parte pica toco chisanini. Versículo 26 manta, verso 33 camaca parla con Isaac, un hombre de victoria. Pasa prueba, también como cualquier ser humano tuvo su caída. Luego recibió bendición en abundancia. Después de haber recibido la bendición en abundancia, ¿qué más? Tuvo envidia. En medio de envidia tuvo paciencia. Luego, después de pasar paciencia, entonces, imatitocón, viene la victoria. Imatitocón, los enemigos son conquistados por el amor y paciencia. Ahora esa misma gente, el mismo rey que lo botó, lo echó, dice: Isaac, por favor, necesitamos hablar con usted. Y Isaac dice: ¿y cómo así? ¿Por qué me vienen a buscar? Si ustedes ya me lo votaron, ustedes me rechazaron. ¿Y por qué? Y este rey y un consejero dice: Isaac, es que nosotros hemos dado cuenta que tú no estás solo. Contigo está el Jehová de los ejércitos, y ese Jehová de los ejércitos ha hecho muchas cosas maravillosas en tu vida, y por eso nosotros no queremos ya vivir en resentimiento, en rencillas, en pruebas, en cuantas cosas, sino más bien queremos entrar a un acuerdo, a un pacto. Porque tú tienes éxito, porque tu Dios te respalda, y ese Dios continuamente te respalda, y por eso nosotros queremos tener un tiempo de dialogación, un tiempo de conversación. Rico que con los enemigos se convierten en amigos. Ima mitokska. Paita piñak con nakakot ima mitokska. Amigos. ¿Por qué se hicieron enemigos? Por la prosperidad. Porque todo iba marchando bien, ¿no es cierto? Ahora yo con siempre en tu vida cotidiana va a haber tropiezos, oposiciones. Cuando Dios está contigo, Dios te respaldará como a Isaac. Esa persona que habla, te critica, dice de todo, esa persona algún rato por sí solo dirá: ¿sabes qué? Perdóname o perdóneme. ¿No es cierto? Entonces, Isaac, un hombre ejemplo para la iglesia de hoy. Ricky. Entonces, Isaac prueba esta pasaje. Y que ñuka, su tiempo de prueba te pasa en mi cancha. Mana ñuka que enconamo ñuka específicamente ni toquito con hecho que hay prueba también a panacanqui. Dios tiene preparado para cada persona pruebas. Y también como cualquier ser humano, sí vamos a fallar. Sí vamos a equivocar, pero recuerde que en medio de ello Dios estará contigo. Por eso, queridos hermanos, cada cristiano debemos depender de Dios en tiempos de prueba. Pipit hapirina canchi. Dios paipe hapiri. Paipe warkuri. Jaqui un caspa, un gusca caspa, kuski isa caspa, problemas son caspa, pero paipe hapiri. Campa y pejapiringi paimanta manacachariringi. Imagíname Isaac, man. Dios, tú que pruebas esta pasas kuasaka y matame rorasca. Manahawas a charik runatama rorarka. Chay mismo Dios mi camba vida pipis. Kang Dios manta manacacharirispa, manaladoyaspa.
Dios está servicio para causa pica con man bendición. Cada cristiano debemos reconocer nuestros fracasos. ¿Tenemos fracasos o no? ¿Cómo vida fracaso charinga humana? Ari. Día a día nos fracasamos. Día a día mentimos. Ari humana. Día a día a veces nos criticamos, nos murmuramos, nos hablamos mal de otra persona. Y parece que eso no es pecado. Checa mana imacho yo yanchi. Entonces, Dios Santo, cada cristiano debemos reconocer nuestros fracasos. Sobre todo la Biblia dice que cada uno de nosotros debemos confesar ¿qué cosa? Nuestras faltas ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce su vida y mi vida. Él conoce sus pensamientos, sus intenciones. Él conoce. Y por eso debemos cumplir. Cada cristiano debemos tener paciencia en tiempos de oposiciones. Paciencia, hermanos. Sé paciente. Si Dios ha querido de esa manera, tranquilo, con calma, ore al Señor. Sobre todo, sé paciente. Cada cristiano debemos confiar en Dios. Solo Él nos da victoria, aun cuando somos derrotados por Satanás. Nunca dejes de confiar. Nunca dejes de orar. Aún estás derrotado. Aún a lo mejor caíste, resbalaste. A lo mejor estás pasando momentos duros. A lo mejor no tienes apoyo de nadie. A lo mejor sientes solo, sola, cansado, sin saber cómo resolver la situación. Pero la Biblia dice que debemos confiar en ¿quién? En Dios. Porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro pastor. Él es nuestro amigo. Él es nuestro abogado. Él es el que hace justicia. Él nos ama. Él nos ama sin acepción de persona. Él nos ama sin condición, incondicionalmente. Y por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, la vida de Isaac es un ejemplo para los creyentes de hoy. Pues fue puesto a prueba, falló delante de Dios por temor a la muerte. A pesar de su falla o de su fracaso, Dios la bendijo grandemente. Enfrentó envidia por la prosperidad. En medio de ello tuvo paciencia. Y con paciencia llegó a ser un hombre de victoria. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos jóvenes, nunca desmayes cuando estás pasando tiempos, momentos de pruebas. Si alguna vez has fallado, humíllate delante de Dios. Confiese sus fracasos, sus caídas a Dios. Recuerde que Dios está contigo. Él no te dejará, no te abandonará. Él estará contigo. Aunque a veces hay momentos duros que no puedas levantar, Él extenderá su mano poderosa. Él te restaurará. Él te dará victoria. Él nunca lo dejará. Aunque la sociedad, aunque en el mundo la gente le critica, la gente dice de cuántas cosas, en medio de ello, sé paciente. Después de un tiempo de aflicción, un tiempo de tristeza, un tiempo de derrota, viene la bendición y la victoria de Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Y por ende, como dijo apóstol Pablo, firmes en el camino del Señor. Nunca desmayes. Nunca sientas solo. Nunca sientas solo. Dios está contigo. Nunca digas no voy a poder.
Nunca digas que será mi vida. Nunca sientas que todo has perdido. No, Dios está contigo. Él es el mejor amigo de tu vida. Él es el mejor amigo. Él es el que te restaura. Él es el que te cambia, transforma su vida. Queridos hermanos, que papito Dios les bendiga. Les invito a pónganse de pies. Vamos a orar. Dios te mañana paz. Taitamito te paginishon paipak santo shibemanta. Querido Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias, Papi, por tu palabra. Gracias, Señor Dios amado, agradecemos por su infinito amor. Hoy hemos visto de un personaje muy importante. Su nombre es Isaac. Un hombre que tuvo que pasar pruebas. Un hombre como cualquier ser humano, sus fracasos y sus caídas. Pero al mismo tiempo, Señor, tu amor, tu misericordia estaba allí. Gracias, querido Padre. Eres el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob. A pesar de que nosotros equivocamos, a pesar de que fallamos, a pesar de que, Señor, muchas de las veces nos sentimos debilitados, cansados, agobiados. Señor, tú eres un Dios que nos da fortaleza. Tú eres un Dios que nos levanta, un Dios que nos restaura, transforma, cambia. Gracias, querido Padre. Muchísimas gracias. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a la iglesia, Señor. Ayuda a tus siervos, a tus siervas. Dios amado, cada uno de ellos están pasando tiempos de pruebas, tiempos de necesidades, a lo mejor caídas, cuántas cosas, Señor. Pero tú eres el único Dios que nos extiende tu mano poderosa. Tú eres el único Dios que nos levanta, nos transforma, nos cambias. Señor, por eso cada día, cada momento queremos estar más cerca de ti, Dios amado. Gracias, Papi, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el precioso, maravilloso nombre de Jesús, tu pueblo agradece con lluvias de aplauso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.